Hola, bienvenidos, bienvenidas entrenadores, entrenadoras, deportistas y todas aquellas personas del mundo del deporte interesadas por la psicología del deporte. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 13 del podcast de la Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 16 de septiembre de 2019, yo soy Saúl Alcaraz y como siempre tenemos en el otro lado a Aritz Olagoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Saúl, muy buenas tardes. El podcast donde hablaremos de psicología del deporte en sus amplias y diferentes vertientes, formación en psicología del deporte, estrategias psicológicas para aumentar el rendimiento y mejorar nuestro bienestar como deportistas y entrenadores y entrenadoras. Aritz, hoy venimos a hablar principalmente de dos temas. El primero, un tema que nos hace mucha ilusión, y es que este próximo jueves vamos a hacer una sesión en directo para presentar cómo es la academia desde dentro, porque hemos recibido algunas preguntas en este sentido, ¿no? De si yo me suscribo a la academia, ¿dentro qué hay? ¿Qué puedo ver o qué puedo consultar? Vamos a explicar cómo va a ser esta sesión del próximo jueves y luego vamos a hablar también de práctica imaginada, que es el videocurso que tendremos en la academia esta semana. Vamos a ver qué es la práctica imaginada, lo que nos puede aportar como entrenador, entrenadora o deportista, cómo trabajarlo y también posibles aplicaciones que podemos darle a esta de práctica imaginada, también llamada imaginería o otros nombres también que luego vamos a ver, pero al final todo se basa en imaginar algo en lugar de hacerlo, porque esto nos aporta también beneficios, por ejemplo, a nivel de mejora de la técnica individual o de recuperación de lesiones. Luego entraremos en detalle. Antes, sin embargo, podemos, si quieres, Aritz, explicar o recordar nuestras redes sociales, de qué forma nos pueden contactar nuestros oyentes en redes sociales. Redes sociales y también vamos a recordar la página de YouTube, que ya estamos también en YouTube y vamos colgando ahí poco a poco vídeos, y también el podcast, que si lo quieren escuchar nuestros oyentes a través de YouTube, también a partir de esta segunda temporada ya tienen la posibilidad. Y recordamos que estamos en Twitter e Instagram y Facebook como @psicodeportea. Y en YouTube, si buscan en el buscador Psicodeporte Academy, también nos encontrarán y tienen la posibilidad de suscribirse y de esta forma recibir cada nuevo contenido que subamos a la plataforma, la podrán recibir en su cuenta de YouTube, o cuando entren en YouTube podrán consultarlo y podrán escuchar tanto el podcast como los diferentes vídeos que vamos subiendo sobre diferentes temáticas y contenidos que vamos trabajando en la academia. Sí, de hecho, la semana pasada lanzamos, aparte, como decías, del vídeo del podcast en YouTube, lanzamos también un vídeo sobre preparación psicológica en la pretemporada y otro sobre el trabajo de cohesión en el equipo. Con lo cual, para seguir aprendiendo sobre psicología del deporte, los animamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que, bueno, pues estas últimas semanas ha sido contenido sobre pretemporada, preparación psicológica en la pretemporada y trabajo de cohesión de equipo, y esta semana va a haber también algunos vídeos sobre establecimiento de objetivos. Así que para seguir aprendiendo además del podcast, lo remitimos a YouTube. Si quieres, podemos explicar ahora un poco cuál es la idea para esta próxima sesión del jueves, esta sesión en directa, abierta, sin ningún tipo de restricciones, para conocer qué es Psicodeporte Academy desde dentro. Como bien has dicho anteriormente, ha habido algunas consultas, recibimos periódicamente algún que otro usuario tanto de la newsletter como de seguidores que tenemos en las diferentes redes sociales, preguntándonos sobre qué es lo que se van a encontrar dentro de la academia, qué es lo que van a poder consultar, qué es lo que van a poder ver. Y bueno, al final hemos tomado la decisión de abrir de alguna forma las puertas de la academia, del interior de la academia. Y la sesión será el próximo jueves, 19 de septiembre, a las 8:30 hora española. Siempre lo recordamos para nuestros amigos y amigas de Sudamérica, para que puedan conectarse. Y bueno, la sesión básicamente consistirá en explicar un poquito y enseñar qué contenidos pueden ver dentro de la academia, cómo es por dentro la academia, cómo pueden navegar por las diferentes secciones que tenemos, tanto en los videocursos, las masterclass, los autorregistros que hay también dentro de la academia. Y en definitiva, es un poco, como he dicho anteriormente, abrir las puertas para que todos aquellos y aquellas que todavía no son suscriptores de Psicodeporte Academy y no conocen por dentro cómo es la academia, pues puedan tener la posibilidad de conocer, de ver y de alguna forma, aunque sea viendo, probar
cómo funciona la academia y puedan conocerla un poquito más en profundidad. Sí, exacto, porque al final sí que es cierto que tenemos videocursos, es una parte fundamental dentro de la academia, pero no es la única parte ni mucho menos, ¿no? Yo creo que se va a quedar muy patente en la sesión del jueves y también vamos a dar espacio a todas las preguntas que haya en relación a pues, cómo uno se suscribe, cómo puede ser la forma de pago, etcétera. Estaremos encantadísimos de contestar todas esas preguntas, como bien decías antes, este jueves 19 a 8:30 de la noche, hora española. Podemos, si quieres, empezar a hablar de práctica imaginada, del videocurso que empezamos en la academia esta semana. Así es. Esta semana vamos a empezar con el videocurso de práctica imaginada, que ya anteriormente en algunos de los videocursos que hemos ya realizado y también en algunos de los vídeos que hay tanto en YouTube como compartimos en redes sociales, de alguna u otra forma en los diferentes contenidos de forma somera hemos hecho referencia, ¿no? Hemos hablado de práctica imaginada, hemos comentado la práctica imaginada como una técnica psicológica para poder trabajar aspectos mentales. Y esta semana en concreto va a haber este videocurso de práctica imaginada. Y explícanos un poquito, Saúl, de alguna forma, de forma general, qué es la práctica imaginada, para que nuestros oyentes sepan de alguna forma de qué se trata. Porque en muchas ocasiones, cuando hablamos de psicología del deporte, se suele hablar de práctica imaginada, ¿no? De imaginación, visualización, se usan diferentes palabras para explicar la práctica imaginada, para definirla. ¿Qué es, de alguna forma, de forma general, la práctica imaginada? ¿Qué podemos decir? Sí, como bien decías, es un clásico, ¿no? de la psicología del deporte y de otras prácticas afines, digamos, a la psicología del deporte. Como bien decías, se le puede conocer también por visualización o por imaginería, pero esa sería únicamente una parte de la práctica imaginada. Al final, la práctica imaginada sería una técnica cognitiva que consiste en evocar imágenes, sensaciones, olores o ruidos de forma mental, es decir, sin que estén presentes en aquel momento en nuestro deporte. Lo podemos hacer, por ejemplo, antes de una competición, en nuestra casa, el día antes de ir a dormir, por ejemplo. Bueno, en cierto modo, lo que se basa es en saber imaginar. Decía antes lo de visualización y práctica imaginada, que la visualización es una parte de la práctica imaginada porque si hablamos de visualización, nos centramos específicamente en el sentido de la vista, ¿no? Digamos, en imaginar imágenes, en cierto modo, ¿no? La práctica imaginada va más allá, va a buscar realismo con la idea de incluir el máximo de sentidos posibles. La parte de la vista, por supuesto, pero también la sensación cinestésica, por ejemplo. Si estamos utilizando la práctica imaginada para la mejora de un gesto técnico, el hecho de que intentemos simular cómo se sienten nuestros músculos o cómo sería nuestro tacto, si por ejemplo estamos hablando de batear una pelota, ¿no? O de con un stick hacer un impacto. Pues el hecho de simular el tacto o de simular cómo está nuestro cuerpo en esa posición a nivel cinestésico va a reproducir mucho más de forma real, digamos, ese gesto y va a hacer que la práctica imaginada funcione mucho mejor, ¿no? O sea, al final es incorporar este realismo en la forma en la cual imaginamos. También va muy bien el hecho de asociar estados emocionales a esta práctica imaginada, es decir, que intentemos simular también cómo nos sentiríamos en ese momento. También depende del foco que tengamos, ¿no? Pero esta incorporación de estados emocionales, puede ser también muy interesante. Al final, con la práctica imaginada lo que hacemos es, en cierto modo, estimular circuitos neuronales de la misma forma, aunque con menos intensidad, de lo que eso estimulan realmente cuando hacemos esa actividad o ese gesto. O sea, al final, cuando estamos utilizando la práctica imaginada, estamos utilizando los mismos circuitos neuronales que si hiciéramos el gesto realmente, solo que con menos intensidad. La otra duda que podrías plantearse aquí es, y es mejor entonces el hecho de hacer práctica imaginada que el hecho de hacer el gesto o el hecho de entrenar como tal, pues que fantástico, ¿no? Nos quedamos en nuestra casa y nos dedicamos a imaginar y va a ir de fábula. No, sí es cierto que tiene beneficios, luego veremos cuáles son, pero obviamente es mucho mejor el hecho de reproducir el gesto y hacer el gesto y entrenar, digamos, a nivel físico que el hecho de imaginar. Pero sí es cierto también que el hecho de utilizar la práctica imaginada tiene muchísimos beneficios a la hora de mejorar cosas como, por ejemplo, la concentración. O también hablábamos antes de recuperación de lesiones, ¿no? Pues este trabajo de práctica imaginada puede ser buenísimo para, empezar a anticipar situaciones que se pueden dar cuando la recuperación física ya nos permita
reincorporarnos al trabajo de entrenamiento convencional progresivamente, bueno, pues anticipar estas situaciones, empezar a trabajarlas antes únicamente mentalmente, pero ese trabajo nos va a preparar, nos va a ayudar a esa vuelta, a esa rehabilitación de la lesión. Nos puede ser también muy útil para resolver problemas y eso puede ser interesante para entrenadores, por ejemplo. El hecho de que yo en mi casa sea capaz de reproducir mentalmente situaciones tácticas del juego y utilizar esta práctica imaginada para encontrar soluciones a esos problemas tácticos que puede plantear el partido, va a ser muy interesante. Con lo cual, la práctica imaginada al final tiene 1000 aplicaciones. También hablábamos antes de los gestos técnicos. Puede ser muy interesante para adquirir, pero sobre todo para practicar y corregir habilidades motrices como gestos técnicos, con lo cual tiene bastantes aplicaciones que nos pueden ser de utilidad a nivel deportivo. Yo creo que podríamos destacar estas 3 principalmente, ¿no? O sea, el hecho de trabajo de concentración y recuperación de lesiones, por un lado, el hecho de también para entrenadores y entrenadoras este trabajo táctico de resolver problemas o plantear partidos puede ser muy interesante. Y también, volviendo a los deportistas, pues el hecho de adquirir, practicar o corregir habilidades motrices también puede ser de gran utilidad. Es realmente interesante la posibilidad que acabas de comentar, que lo pueden utilizar tanto los deportistas como los entrenadores y entrenadoras, porque generalmente cuando hablamos de práctica imaginada se suele hacer referencia únicamente a los deportistas y, como bien has dicho tú, los entrenadores también se pueden aprovechar de esta técnica psicológica para mejorar su trabajo. Yo añadiría también que en la mejora del trabajo del entrenador incluso pueden anticipar situaciones de juego y, además de preparar diferentes situaciones tácticas que puedan aparecer y de alguna forma dar respuesta a esas situaciones, también pueden aprovechar la práctica imaginada para autocontrolar su propio comportamiento, es decir, pensar en qué situaciones de alguna forma se ponen más nerviosos, sube su nivel de activación, caen de alguna forma en manos de la ansiedad o del estrés del momento, y eso quizás en algunas ocasiones no les permita tomar las mejores decisiones por estar precisamente demasiado estresados, demasiado nerviosos, demasiado activados, y también pueden aprovechar, por ejemplo, para trabajar cómo les gustaría sentirse y cómo les gustaría reaccionar ante situaciones emocionales, situaciones de estrés que se puedan dar en la competición o en el partido, por ejemplo, a nivel de entrenadores. Sí, exacto, porque en cierto modo es como que ya he estado allí, ¿no? Ya he vivido esa situación anteriormente, como decíamos antes, no con la misma intensidad, obviamente, que en un partido, porque por mucho que uno sea capaz de reproducir en la práctica imaginada elementos de forma muy real, pues no va a ser lo mismo, obviamente, que estar en la competición, pero sí que ya he estado allí, he sabido, ya he vivido esto antes, en cierto modo, y ya he decidido anteriormente, cuando estaba tranquilo, qué iba a hacer si esto aparecía, ¿no? Con lo cual, cuando llega ese momento, ya percibo más control de la situación, porque no es algo nuevo que desconozca, porque en cierto modo ya lo he vivido mentalmente antes, y también tengo las herramientas, porque las he decidido en el momento que estaba más tranquilo, de qué hacer si eso pasaba. Con lo cual, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, esta aplicación también puede ser muy útil para deportistas. Deportistas, por ejemplo, a nivel de precisión. Puede ser muy interesante el hecho de, bueno, sé que me puede poner nervioso en el 5.º disparo de esta serie, bueno, pues voy a intentar reproducir ese estado emocional que hablaba antes y voy a trabajar sobre él en práctica imaginada, y cuando llegue ese momento tendré las herramientas y sabré qué tengo que hacer porque ya lo he pensado y lo he trabajado anteriormente. Ya hemos visto, por lo tanto, qué es la práctica imaginada, de qué manera de alguna forma podemos aplicarla, pero ¿cómo podemos empezar a trabajar específicamente? ¿Por dónde recomendarías empezar a trabajar la práctica imaginada? Y no sé si nos puedes recomendar algún ejercicio básico de iniciación para que aquellos entrenadores, entrenadoras o deportistas que nos estén escuchando y que todavía no hayan empezado, bueno, tengan curiosidad por empezar a trabajar con la práctica imaginada, ¿por dónde podrían empezar? Sí, para que sea efectiva la práctica imaginada, hay que ir a trabajar 2 claves, ¿no? Que es un poco lo que nos va a permitir ese entrenamiento en práctica imaginada. La primera de ellas es que tengamos control sobre lo que estamos visualizando, lo que estamos imaginando. Porque si empezamos a trabajar esta práctica imaginada, seguro que queremos ya como trabajar situaciones muy complejas, por ejemplo, de juego, ¿no? Pues, ¿qué habría hecho yo en este disparo? ¿O cómo habría decidido en ese sentido u otro? Y también vamos a ver que probablemente lo que queremos que pase mentalmente, lo que queremos imaginar, no es lo que pasa en nuestra mente. O sea, que no somos capaces de controlar realmente que pase lo que queremos que pase
en esa práctica imaginada. No sé si me estoy explicando del todo, pero creo que la idea sería un poco esta, ¿no? O sea, no somos capaces de tener control sobre lo que estamos imaginando, porque la práctica imaginada requiere entrenamiento, requiere de muchos pasos para llegar a dominar estos elementos que visualizamos, porque si no, a lo mejor, pues queremos imaginar que nos vamos, si somos futbolistas, situación de extremo al centro para disparar a la escuadra, por ejemplo. Pero lo que imaginamos realmente es que perdemos el balón. O imaginamos que lo enviamos totalmente fuera. O lo imaginamos que chutamos flojo. Con lo cual no tenemos control sobre esa visualización. Tenemos que entrenarnos previamente con ejercicios, luego explicaremos un par que pueden ser útiles, para luego pasar a imaginar realmente lo que queremos imaginar. Y segundo, la segunda clave para que funcione es que seamos capaces de aportar realismo. También viene vinculado con lo anterior, ¿no? Si controlamos lo que estamos visualizando, lo que estamos imaginando, le podremos dar más realismo. Más realismo a nivel de buscar el detalle, por supuesto, pero también de incluir emociones y pensamientos y de incluir, como decíamos antes también, todos los sentidos. No únicamente limitarnos a imaginar lo que estaríamos viendo, la vista, digamos, sino también la sensación kinestésica, lo que estaríamos oyendo, si estamos reproduciendo una competición, pues los ruidos del público, la sensación de estar en esa competición, si estamos encima de hierba, por ejemplo, pues cómo se siente la hierba en cada uno de los pasos. Cuanto más real sea esta sensación que tengamos en la práctica imaginada, mejor. Si nos vamos ya a lo que sería el hecho de poner en práctica esta práctica imaginada, tendríamos principalmente dos pasos. El primero de ellos sería el hecho de evaluar para qué nos puede ser útil esta práctica imaginada y la segunda, planificar el programa. ¿Esto qué incluiría? Incluiría, por ejemplo, un contexto adecuado, porque sí que es cierto que cuando dominemos la práctica imaginada la podremos reproducir y utilizar en cualquier sitio, pero inicialmente debemos estar en un contexto más controlado, un contexto tranquilo, a lo mejor con relajación previa que nos pueda ser útil para empezar a imaginar. Un ejercicio que puede ser muy útil puede ser el hecho de reproducir, de imaginar nuestra propia habitación, un espacio que dominemos mucho. Puede ser nuestra habitación, puede ser nuestro piso, puede ser algún paisaje que dominemos mucho y que sepamos darle ese realismo y de controlar lo que pasa en ese espacio. Sería como el segundo paso, ¿no? Pero primero, ser capaces de reproducir mentalmente de forma adecuada algo que conocemos bien, como decía, por ejemplo, nuestra habitación. Y luego intentar añadir alguna situación más compleja de movimiento, por ejemplo, que sea simplemente el hecho de pasar la vista por esa habitación, qué elementos habría, para empezar a dominar esta práctica imaginada, para empezar a conocer cómo se utiliza y, sobre todo, pues lo que decíamos antes, tener control sobre lo que estamos viendo, que no aparezca, por ejemplo, de repente algo que se supone que no tiene que estar allí, porque no somos capaces de controlar nuestra imaginación y que tenga el máximo realismo posible. Y cuando esto poco a poco ya lo vamos trabajando, ya lo podemos ir incorporando poco a poco a lo que al final queremos trabajar en práctica imaginada, ¿no? Que hablábamos antes, sea para decisiones tácticas, sea para el control de comportamiento, control de emociones, pero esto siempre va a ser mucho más tarde. Siempre va a entrar un entrenamiento previo, dominar la técnica. En el videocurso explicaremos con mucho más detalle de qué forma hacerlo, pero desde imaginar de forma real y controlada elementos que dominamos bien hasta periódicamente ir incorporando esta estrategia, esta herramienta al deporte progresivamente y al final lo que queremos a querer llegar, el último paso que queremos llegar es reproducir la situación de competición de la forma más real posible. Como decíamos antes, que incluye tanto los ruidos del público o de las gradas, como la sensación de estar en ese espacio todo lo más real posible. Sería un poco la secuencia, pero creo que ya ha quedado claro, pero igual me gustaría hacer énfasis en la importancia de dedicar el tiempo necesario al dominio de la técnica primero para luego llevarla al deporte. Porque si no es cuando uno quiere imaginar ya situaciones reales de buenas a primeras y, bueno, pues uno quiere tener confianza, ganar motivación con esta técnica y lo que uno imagina es todo lo contrario. Le hace perder. Uno quiere imaginarse decidiendo correctamente y tomando buenas decisiones y se imagina, porque no domina la técnica,
perdiendo el balón o equivocándose o fallando o frustrándose. Con lo cual, repito, primero dominar la técnica y luego ya aplicarla al mundo del deporte. Como siempre decimos al final, Saúl, es una cuestión de entrenamiento, de aprendizaje y es tanto con esta técnica de práctica imaginada como con las diferentes técnicas que solemos hablar, es importante ir paso a paso, dedicarle el tiempo suficiente y no tener prisa, porque en muchas ocasiones, como bien has dicho, generalmente queremos ya directamente aplicarlas en la competición o ya utilizar la técnica que sea en la competición y es importante, específicamente también con la práctica imaginada, ofrecerle y dedicarle el tiempo suficiente primero en los entrenamientos. Creo que es importante subrayar esto, que es importante primero trabajar los entrenamientos, dominar la técnica, como bien has dicho, y una vez que dominemos la técnica, poco a poco irla poniendo en práctica ya en las competiciones cuando vemos que realmente dominamos la técnica y nos va a ayudar precisamente tanto a ganar motivación o a ganar confianza o a encontrar el objetivo que busquemos en la competición a través de la técnica de imaginación. Muchas gracias, Saúl. Realmente yo creo que ha sido muy instructivo y para cualquiera de nuestros oyentes que quiera empezar y quiera iniciarse en la puesta en práctica de la práctica imaginada, creo que realmente va a ser muy útil y les va a aprovechar y van a poder empezar de alguna forma a utilizar y a poner en práctica esta técnica que acabas de comentar. Fantástico. Si quieres, Aritz, podemos, para cerrar el episodio, recordar redes sociales también, recordar la sesión de este próximo jueves en directo para conocer la academia y cerramos el episodio, digamos. Sí, sí, así es. Recordamos, ya imagino que nuestros oyentes habituales ellos sabrán de memoria, pero aquellos nuevos oyentes que se van incorporando, que realmente en las estadísticas que tenemos de iVoox y otras plataformas estamos viendo que poco a poco cada vez se van sumando más personas a este podcast y a nosotros nos encanta. Les recordamos que pueden preguntar cualquier cuestión, cualquier sugerencia que nos quieran hacer o cualquier duda que tengan respecto a su práctica deportiva. Puestas en práctica más concretas, más específicas que deseen conocer de cualquiera del establecimiento de objetivos, de cualquier técnica psicológica que hayamos hablado por aquí, nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de info@psicodeporte.academy, si lo deciden hacer a través del email, y nos pueden contactar también por Twitter, Instagram o Facebook y nos encontrarán buscándonos a través de @psicodeportea y ya estamos también, como hemos dicho, en YouTube. Y recordamos también que el podcast también se puede escuchar en Spotify, así que ya no tienen excusas para no poder encontrarnos. Pues estamos en todas partes realmente. Eso es. Estamos en todas partes. Pues nada, Aritz, como siempre, un placer compartir este 13º episodio contigo de la Psicodeporte Academy y nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes, como siempre, a las 17:07 de la tarde, hora española. Hasta entonces, Aritz. Hasta la semana que viene a todos, todas. Y con todas y todas, gracias por estar al otro lado y hasta entonces.